El día de hoy, 1 de mayo del 2026, tengo la dicha de estar acompañado de un hombre que muchos ya conocen. Su nombre es Jorge Óscar Huy Gutiérrez, nacido en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, el 6 de septiembre de 1942, con 83 años, dedicado a la ganadería en su juventud y a su vez gozando de una buena memoria, la cual lo ha llevado a obtener el nombre de cronista en el municipio, pues desde su nacimiento creció y actualmente vive en Salto de Agua, expectando en carne propia el crecimiento del pueblo y su gente hoy está presente. Y quisiera comenzar esta entrevista homenaje a su trayectoria preguntando cómo fue su infancia en el Salto de Agua del pasado. Mi infancia fue muy bella, sobre todo porque cuando somos niños no tenemos malicia. Todo lo que vemos lo vemos bonito y las cosas malas también las vemos mal. Pero en ese tiempo no había tanta maldad como ahora. Actualmente hay muchas cosas que no están con mi tiempo de niñez. Pero fue preciosa porque el agua del río era limpia. Se podía tomar el agua del río, no estaba contaminado. Aprendí a manejar el cayuco, a echar canalete, como decimos acá, porque acompañado de yo a mi abuelo también, cuando se cruzaba ganado de una parte del río para el otro ranchito que teníamos que cruzar y manguear el ganado arriba del cayuco. Pues aprendí también a ordeñar las vacas, a hacer queso y pues el oficio del rancho, saber inyectar, poner suero. Cuando nació un becerro había que limpiarlo bien, todas las cosas de la veterinaria, válgase así, del pueblo. Sí. Todas esas cosas bonitas y me siento satisfecho cuando me hablan de eso porque vuelvo a vivir, vuelvo a ser niño, vuelvo a ser joven y ahora estoy viejo, tengo 83 años de edad. Volviendo a su infancia, me gustaría saber si tuvo amigos aquí en Salto de Agua, quiénes fueron sus amigos. ¿Recuerda alguna anécdota de su niñez con ellos? Sí, tuve muchos amigos. Casi como era un pueblo chiquito, con todos nos llevábamos. Me acuerdo de un gran amigo mío que ya murió, Alfonso Pérez Martínez. Desde niños nos conocíamos. Ya tiene como unos 8 años, no sé qué, falleció. Con él siempre platicaba mucho allá en su casa, en una zapatería que tenía. Ahí nos sentamos en una silla los dos y platicamos de nuestras cosas. Otro que extraño mucho también es el profesor José Díaz Nieto, originario de aquí. Él es maestro ya jubilado, dio clases en primarias, en secundarias, en la normal, y dio clases en seminario mayor en Tuxtla Gutiérrez también. Ahí nunca cobró en el seminario y le hicieron un homenaje porque la biblioteca que tienen le pusieron el nombre del maestro José Díaz Nieto y él pone alto el nombre de mi pueblo. Otro que extraño mucho es uno que fue mi compadre José Castilla Solís, también muy amigo de niño, y a veces salíamos a tirar con nuestros resorteras pajaritos o toloques o iguanitos que se dan por acá, o al río a pescar con anzuelo, o con algunas botellas les abríamos atrás, esas botellas donde viene la sidra, rompíamos bien la botella y le poníamos un taponcito y le poníamos masa alrededor para que se metiera la sardina. La sacamos la sardina, la destripamos y la metíamos en otro recipiente para después lavarlas bien y comerlas así fritas, muy sabrosas, como charalitos. Todas esas cosas son magníficas porque pues, no había tanta maldad. El río ahorita tiene lagartos, ha proliferado el lagarto, como ya no hay gente que circule mucho por el río. Los lagartos que son peligrosísimos también, porque hay unos que están ahí donde está el rastro municipal, que ahí tiran desperdicio del ganado y ahí se llena de lagartos y es difícil ya meterse al río, hay que estar pendiente. ¿Qué otra cosa me recuerdo también? En esa época que empezó sabíamos que venía la vía del ferrocarril del sureste, como los años del 47 más o menos, llegó aquí a Salto de Agua y llegó hasta acá, hasta donde está un puente seco. Había una bodega y terminaba.
y porque estaba el río, estaban haciendo el puente, un puente provisional que estaba a la altura de la calle. Ya después se hizo el puente ya definitivo, porque pues se elevó como unos 8 o 10 metros arriba por las inundaciones que hay en el pueblo, que eso es cada año en el pueblo hay inundaciones, entre o no entre a las casas, pero cuando se inunda el pueblo es un Venecia. Yo afortunadamente sé aforar el río, cuando está subiendo cuántos centímetros, cuando está bajando también, que está lloviendo mucho en la sierra, en Yajalón, el río de Yajalón nos manda mucha agua, y los ríos que vienen al Tulijá, el río Agua Azul también, y es un Venecia, y nos sirve de diversión. Para otros lo traen como damnificados, sí hay damnificados, ciertamente. Ahora, actualmente, pues hay ayuda del Ejército, de la Guardia Nacional, que te ayudan a subir tus cosas y te dan algunos implementos en reposición de lo que perdiste. Pero antes no, cada quien jalaba. Si ya terminaba, por ejemplo, en mi casa, me iba a ayudar a mi vecino, a algunos así, a subir sus cosas, y era una alegría, porque te invitaban a comer, ya estaban matando gallinas para todas esas cosas, y echarse un buen puchero, un buen caldo de gallina para reponer las energías. Y todos lo veíamos como fiesta, porque todos nos conocíamos. Ahorita ya contamos con los dedos de mi mano los que quedamos de esa época. Claro, me da tristeza porque me pongo nostálgico. Sí. Y perdón si me pongo a llorar, porque no puedo evitar ese sentimiento que tengo. También sé de primera mano que en su infancia y adolescencia migró a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuando era niño, y también a la ciudad de Mérida, Yucatán, en su adolescencia. De esas épocas, ¿qué recuerdos tiene de vivir allí? ¿Y cómo eran aquellas ciudades antiguas que hoy en día quedan pocos vestigios de lo que fueron en ese momento? Bueno, te voy a decir, cuando me fui a Tuxtla, me fui porque no venían los maestros. Fue en el 1955. Se fue primero la familia del profesor José Díaz Nieto, que su papá esa vez fue diputado por toda esta zona, y consiguieron casa allá para mudarse. Todos se fueron. Como al mes o 2 meses me fui, y otros amigos también a Tuxtla, porque no venían los maestros. Pero un viaje de aquí a la luna, teníamos que agarrar el tren del sureste aquí en Salto de Agua para llegar a dormir a Coatzacoalcos. Dormíamos en Coatzacoalcos y al día siguiente salíamos a las 8 de la mañana vía el Istmo para llegar a Tuxtla Gutiérrez a las 8 de la noche, 12 horas de viaje, terriblemente. Llego a una ciudad, yo la primera ciudad que conocí fue Villahermosa, porque el único medio de transporte que habían eran los barcos. Claro. Antiguo, antes de los barcos, pues era a caballo, como quisieran. Eso ya no me tocó a mí, me contaba mi abuelo. Pero sí, en barcos viajamos a Villahermosa. Villahermosa es una ciudad muy preciosa, bonita, que tenemos el mismo tipo de hablar, porque la familia saltense, la mitad por parte de mi mamá, su papá era de Macuspana, y por parte de mi papá, pues eran de aquí de Chiapas, de Yajalón y Tumbalá, mis abuelos. Entonces se mezclaron las familias, y tenemos el dejo de hablar de Tabasco, porque todos los municipios colindantes con Tabasco de aquí del norte, Palenque, Catazajá, Libertad, Salto de Agua, Pichucalco, Ostoacán, tienen el mismo dejo, la cultura de Tabasco, el mismo modo de hablar, porque para nosotros nuestra capital económica y de salud siempre fue Villahermosa, por lo cerca. Después sí, vino la aviación y era más fácil irse. Bueno, los que podían irse en avión, si no tenías que ir en barco, pero después el ferrocarril se acortó también, porque de aquí te ibas a Teapa, Tabasco, eran como 2 horas, te bajabas corriendo del tren para agarrar los camiones que iban a Villahermosa para comprar, y ya en la tarde regresabas para tomar el tren y regresar a Salto de Agua. Habían 2 ferrocarriles, uno que decían el rápido, que paraba nada más en las estaciones de primera, y otro que le decían el mixto o pollero, porque iba parando en todas las estaciones. Era bonito el viaje, se convivía con mucha gente de fuera. Empezamos a oír distintos modos de hablar, pues cuando empezó el ferrocarril vinieron veracruzanos, oaxaqueños, michoacanos, campechanos, tabasqueños, de todas partes, a trabajar en el ferrocarril. Y ahí oíamos hablar distinto al modo de nosotros, a la gente, y también trajeron el béisbol.
que se juega mucho béisbol aquí en Salto de Agua. Para eso somos muy chingones para jugar béisbol. Claro, había un choque cultural, venían personas de fuera, Sí. algunas se quedaron, algunas siguieron trabajando en el ferrocarril, y en su estancia en Tuxtla y Mérida, ¿conoció amigos nuevos estando Sí. lejos de aquí? Sí conocí amigos en Tuxtla Gutiérrez, pero era otro modo de hablar, otras costumbres. Tienen mucha costumbre soque, una de las lenguas que se hablan en Chiapas. Se hablan como 11 o 12 lenguas en Chiapas. Y tenían sus costumbres muy bonitas, también muy respetables. Pero me sentía yo muy extraño ahí. Extrañaba yo mi casa, mis abuelos, porque con mis abuelos crecí. Mis abuelos, el cayuco, el río, el caballo también, para montar a caballo. Todas esas cosas pues me tenían muy aferrado aquí a mi tierra, a mis amigos de acá. Allá hice buenos amigos también, pero nada más los veía yo en la escuela. Después de que viví en casa de don Porfirio un año, cambié a casa de huéspedes y era más duro, porque yo veía que llegaban las mamás a la hora del recreo. Entonces era una ciudad pequeña en ese tiempo, muy, muy tranquila así. Y llevaban pues alguna bebida a sus hijos ahí, pozol, un refresco. Y a mí se me escurrían las lágrimas porque no llegaba nadie a verme. Tenía que comprarme un helado con un viejito que era don Pedro, y a veces me veía pues que estaba yo triste, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Yo sí tengo gratos recuerdos de Tuxtla porque era un pueblón sano también. Casi todo el mundo se conocía, tuve buenos amigos ahí que sobresalieron, y hasta la fecha los tengo todavía. Algunos ya se murieron también, pero los recuerdo, me conocen sus hijos. Es una cosa preciosa. De ahí me vine huyendo porque no me acostumbraba en Tuxtla. Tuve un año aquí con el viejo, y me dice, ahora pues si te vas a dedicar a ganarte el pan de cada día al rancho, a lo que me gustaba. Pero decía mi abuelo, no vas a pasar de lo mismo. Me mandan ya como castigo a una escuela a Mérida, Yucatán, una escuela de carácter, porque era así militarizada, Nueva Ariel, bonito lugar, Mérida, una ciudad muy tranquila, muy culta la gente, y sobre todo en educación, en todo. Y me acoplé prácticamente con los yucatecos, y sobre todo con los que estaban internos, que eran muchos campechanos de Ciudad del Carmen, de la ciudad de Campeche, de Calquiní, de esos pueblos y ciudades cercanas a Mérida. Otra cultura que a mí me absorbió. Me enamoré de Mérida, y me enamoré ya después de grande de una maestra que vino a trabajar y se quedó aquí conmigo, de Yucatán. Y ahí vino la familia también, y dejé de estudiar, ya no quise estudiar, me quedé aquí en mi pueblo. Estaba yo muy arraigado y no me arrepiento, porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Dicen que el vestir no hace al monje, porque muchos me dicen, oye, ¿por qué te gusta andar con chanclas y con guarache? Porque así me siento cómodo. Claro que cuando iba al rancho me ponía otro tipo de zapatos más fuertes, pues por el monte y por la culebra y lo que tú quieras. Pero he sido muy feliz en mi pueblo. Desgraciadamente ya mis amigos casi no están, pero sí me acuerdo, y se omito a muchos porque pues no los tengo presentes. Hace poco murió la esposa de un amigo también que vive en Coatzacoalcos, maestro Chabel Corona. Su esposa creo que era del centro de la República, también la conocí. Como un mes antes vinieron a Salto, y mi amigo está enfermo, lo dializan 3 veces por semana, y pensé que él sí iba a ir primero. No, y se fue la señora que estaba sana, no sé qué pasó, en realidad no he hablado con ellos, me da pena dar los pésames, pero los tengo que dar. Pero acá estoy en mi pueblo, un pueblo todavía sano en muchos aspectos, pero ya el río está contaminado. Desgraciadamente había una planta tratadora de aguas residuales, por falta de algunos otros detallitos se abandonó, y ahora el agua de drenaje y todo fluye otra vez al río, que esa agua la utilizan más abajo nuestros amigos tabasqueños, sobre todo Tepetitán, de donde era originario o es originario el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al que le guardo mucho respeto también porque ha hecho esas cosas formidables por la patria. En su estancia en Mérida, terminó sus estudios en la escuela semimilitarizada Nueva Ariel, la cual, por cierto, ya no existe en la actualidad. Posteriormente regresó aquí a su natal Salto de Agua,
Quisiera saber cómo llegó a adentrarse a la ganadería, quién fue su guía y cómo eran esas épocas como ganadero en ese entonces. Bueno, el que me enseñó todas esas cosas, mi abuelo, que era ganadero, fue de los fundadores de la ganadera aquí con otros de su época, muy chambeadores, y me gustaba porque me acostumbré a manejar los animales. A veces no era yo vaquero, ¿para qué les voy a decir que está corriendo a caballo? No, sabíamos manejar el ganado bien sin molestarlo. Y eran otros tiempos porque pues aprendí a montar a caballo, y tenía mi abuelo un rancho como a 3-4 leguas de aquí. Iban constantemente a llevar ganado y traerlo para acá porque ordeñábamos a cambiar las vacas y los becerros. Y eran caminos infernales cuando estaba lloviendo, un atascadero y unas piedras que teníamos que errar los caballos para poder llegar bien a los ranchos. Todas esas cosas que pasan, el mosco, la garrapata, pues te acostumbras a todo, menos a no comer. Y sobre todo aquí se toma pozol fresco, pozol agrio envuelto en una hoja especial, o pozol con cacao, como dicen en Tabasco, chorote. Buen sumuco, como dicen aquí los campesinos, que en chol quiere decir sabroso, buen sumuco. En ese entonces, ¿cómo cruzaba el ganado de orilla del río hacia la línea Fray Bartolomé? Pues aventamos el ganado al río, teníamos que manguear el ganado, aventarle un poquito más arriba del paso, ir cuidando con un cayuco, por si estaba agarrando algún becerro, levantarlo de la oreja y meterlo al cayuco. Y así, y ya el ganado pues saltaba del otro lado del río, pues ya conocía el camino, nada más dejamos las puertas abiertas y ya el ganado solito llegaba al rancho, o a viceversa, cuando venían también así teníamos que tapar aquí en el pueblo 2 o 3 calles para que no se fueran. Pero ya también el ganado sabía, entraba solito, como era ganado, no era fino el ganado rejego, pero era un cruce de cebú con suizo. Entonces es un poquito dócil el ganado, y más si lo trabajas en la rejeguería, pues te acostumbras a estar pegando la vaca para ordeñarla, y el becerro se amansa también, se amansa. Claro. ¿Alguna anécdota que tenga de cruzar al ganado rumbo a su rancho? Ah, sí, me acuerdo que una vez teníamos un toro suizo muy lento, y le digo al muchacho que iba conmigo en el cayuco, que estaba en la parte de atrás, y yo adelante, abre el cayuco, que era el último que tenía que cruzar porque era muy lento, y no me hace caso y se mete el toro arriba del cayuco y nos fuimos a pique, pues, o sea, nos volteamos en el cayuco, volvimos a salir y ya bueno. El caso es que cruzamos el toro y se lo conté a mi abuelo y por poco me pega. Me dijo un disparate muy fuerte, era muy de carácter fuerte mi abuelo. Pero de ahí no pasó más porque siempre mi abuelo estaba de arriba dando órdenes y a mí me molestaba y a los muchachos, mete el cayuco por allá, mete por acá. Y decía, no es lo mismo a estar allá arriba, pero él sí lo sabía hacer. Una vez un toro se estaba regresando, yo iba a mi viejo con nosotros, y el toro se regresó, se aventó al agua el viejo y le pegó de piñazos al toro para que cambiara el hocico y no se fuera para otro lado. Pero era un hombrón grandote, muy fuerte, tenía unas manos grandes así de oso, que manejaba bien el cayuco y su carácter era fuerte porque era descendiente, entre paréntesis, de alemanes. Él decía, la bota alemana siempre va adelante, hijo. Pero bueno, esas son otras cosas que a mí no me gustaban, de verdad no me gustaba eso. Yo soy muy tranquilo, muy humilde. También fue partícipe de los avances tecnológicos aquí en Salto de Agua. Me gustaría saber cuáles fueron los principales medios de transporte utilizados en aquellas épocas. Bueno, cuando yo nací ya habían los barcos. En barcos nos íbamos a Villahermosa, eran 2 días para llegar a Villahermosa, y salían otros barcos que venían de Campeche, de Ciudad del Carmen, que traían mucho cosas de Nequén, jarciería digo yo, costales, cabos y todas esas cosas y entre esas cosas también traían mango Manila, de ahí de Palizada Campeche, sandía, y de aquí se llevaba mucho café. Mucho cerdo, sobre todo, iba para la península porque ellos no tenían mucho cerdo. Aquí se empezaron a formar ejidos y sembraban 2 veces la milpa y había mucho maíz, entonces el campesino creció mucho cerdo y ese cerdo se iba para la península, tanto para Campeche como para Yucatán. Tenía mucha demanda, aparte que se iba el café, maíz, frijol, etcétera, todas las cosas que
que había en abundancia aquí. De verdad, eso sí me da gusto platicarlo porque había intercambio con Yucatán, con Campeche, Palizada, frontera Tabasco. Por frontera Tabasco vinieron los primeros españoles, hasta ahora que sé. Por ahí entraron, porque es donde convergen los ríos Grijalva y Usumacinta y los otros afluentes de nosotros, el Tulijá. Las dos nacen en la montaña de los Juchumatanes, de Guatemala, la República de Guatemala y Chiapas, allá para la costa de Chiapas. Uno se abre al poniente y otro al oriente. El Grijalva se viene a Villahermosa, va cambiando de nombre según el lugar donde llegue, y el otro se viene acá por la selva, por Ocosingo, y también es el río más ancho que hay en esta zona, el Usumacinta. Se sacaban muchas trozas de aquella época de buena madera, pues lo llevaban para otras partes de Europa. Y también por acá se sacó mucho palo de tinto, que allá precisamente en Campeche agarraban para la ropa, para darle color a la ropa y para muchas cosas. Pero eso fue un poquito más antes que yo, pero sabía yo también, todavía me tocó ver algunas trozas que bajaban en tiempo decreciente. Posteriormente llegó aquí el ferrocarril. Me gustaría saber si sabe quién fue la dama encargada de clavar el clavo de oro en la inauguración del tramo Salto de Agua. Bueno, en esa época, acá donde está el Puente Seco, aquí atrás de mi casa, ahí había una bodega de ferrocarriles y había otro campamento cruzando el río, porque la vía empezó de Campeche para acá, y de la que venía de Coatzacoalcos se iban a encontrar entre Palenque y Santo Domingo un lugar que se llama La Unión. Entonces, cuando llegaron aquí al pueblo, el tendido de vía, se hizo una fiesta bonita, se torearon becerros y animales broncos de aquí. Mi abuelo regaló 1 o 2 vacas y las comieron en barbacoa. Y algunos ferrocarrileros las hacían de toreros. Me acuerdo de un señor, no sé si es Tafoya, creo que Tafoya. También él se aventó al ruedo, pues, y hicieron sus charlotadas, como dicen en Yucatán. Y estuvo bonito, y se nombró la mujer más bonita del pueblo, que lavó simbólicamente un clavo de oro, doña Rosalba Gómez Flores, señora en su época, en ese tiempo muchacha, muy bonita. Todas esas muchachas, con todo el respeto que se merecen, fueron muchachas bonitas, fueron las flores bonitas de mi pueblo, y habían otras también que venían de algunas fincas arriba, de apellido Ulich, unas amazonas en los caballos también, de apellido Brands también, y gente de nuestro pueblo también, habían flores bonitas, flor silvestre y campesina también muy bonita. Es de destacar que los apellidos que me menciona no son apellidos comunes, son apellidos que vienen con descendencia europea. También me gustaría recordar, en ese momento vino el vagón presidencial llamado El Olivo. Fue el que inauguró el tramo que pasa por nuestra cabecera municipal. Me gustaría saber quién fue el presidente que arribó, y es verdad que se detuvo solo un par de minutos y partió a su siguiente destino. Sí, ahí venía el presidente, era don Miguel Alemán, aquí atrás de mi casa siempre, pero un poquito más hacia el poniente. Paró el tren y una muchachita en ese tiempo que estaba en 6º año se preparó con una poesía porque iba a estar el presidente ahí pendiente. Sí pasó el tren El Olivo, es cierto, así se llamaba el tren presidencial. Ahí venía Miguel Alemán, creo que venía el gobernador de Veracruz, bueno, el de Veracruz acompañando al presidente, pues era veracruzano, el de Tabasco, el de Chiapas, y llegando a Campeche iban a llegar porque los estaba esperando el gobernador de Campeche, y de ahí iban a seguir por vía angosta. Había ya vía angosta de Campeche a Yucatán, y Yucatán tenía sus unidos de Yucatán, también muy bonito ferrocarril. Y ahí se fueron ellos en el tren pues la muchacha dio su poesía, ni la peló, el presidente estaba en otro tema, pero sí está parado el tren ahí y se ve que hay unos policías cuidando ahí en la vía, pues, que eran gente de aquí de Salto, y ahí se ve pues el carro presidencial muy bonito. Yo era niña en esa época, también fui a abrir la boca un ratito.
Alguna vez en Salto de Agua existían las avionetas, las cuales se encargaban de transportar café, maíz, despensa y personas a zonas como Yajalón, Ocosingo, Palenque y Zapata, entre otras, que eran los lugares más transitados. Mi pregunta es, ¿viajó en avioneta cuando existían los dos campos de aviación aquí en Salto de Agua? ¿Y recuerda en dónde estaban ubicados dichos campos de aviación? Bueno, el primer campo, sí viajé en avión. Me hice amigo de unos pilotos que eran de acá, de nuestra zona. Pero el primer campo estaba en la colonia Fray Bartolomé de las Casas, cruzando el río del pueblo para el otro lado. Allá se hizo el primer campo, que ese terreno lo dieron en comodato la familia Pérez Gutiérrez, los hermanos Pérez Gutiérrez, Leovigildo, Eliezer Pérez y Canuta Pérez Gutiérrez, para que la presidencia cobrara los aterrizajes de los aviones. Ellos hicieron una bodega y también cobraban bodegaje, pero nunca de los ayuntamientos hicieron ese cobro, entonces lo cobraban el hijo de don Eliezer Pérez. No quisieron, con un párrafo donde decía, cuando deje de tener movimiento de la aviación, volverá a sus antiguos dueños el campo de aviación, que así fue, pero también se hizo otro campo por donde está la estación del ferrocarril, porque había mucho movimiento de aviones que sacaban, como dices tú, café, maíz, y seguían sacando cerdo también, que se iba ya por ferrocarril. Habían unas furgones de ferrocarril que tenían 2 pisos, ahí iba el cerdo a Campeche o a Yucatán, directamente ya tenían sus compradores para allá, se iban por ferrocarril el tren. ¿Te imaginas? Bajaban en avión, y el tren pues en avión es de primera, pero como era un movimiento, Yajalón es el que tuvo más movimiento después de Ciudad de México y no sé si Guadalajara y Monterrey, que más movimiento tenían en aviación, en campos de aterrizaje, era Yajalón, porque ahí fluían todos a buscar café y todas esas cosas. Tuvo mucho movimiento Yajalón, un pueblo, ahorita es una ciudad muy bonita, con un clima agradable, está como a 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos aquí a 10 metros, un calor infernal en estas temporadas de abril y mayo. Creo que aquí vivía el diablo, dicen, y no sentía frío. En ese tiempo, ¿recuerda el nombre de los pilotos aviadores de esa época dorada de la aviación aquí en Salto de Agua? ¿Y con cuál de ellos viajó? Porque también se dice, no sé si es verdad, que había un piloto osado que se atrevía a pasar por debajo del puente de ferrocarril, sí, que cruza hacia la colonia Fray Bartolomé. Sí, habían. Yo pasé con ellos, sino Luis Gómez Flores. Ellos aprendieron en México a pilotear, pues en la escuela, pues no sé si eran de alta escuela, pero ellos pilotearon. Federico Brands, otro, Guillermo Brands, bueno, muchos, Manuel Solís, que se mató, y otros que venían de aquí de Amecameca, creo que de ahí era José, dicen de Amecameca, pero es cierto, era por el nombre que se repita. Los hermanos Espinosa, excelentes pilotos, otros tabasqueños también que vinieron, el capitán Lagarto, el capitán Goyin, o no sé cómo se pronuncia, también tabasqueños, aquí trabajaron y estaban de base en Salto de Agua, y otros pilotos, y yo pasé abajo el puente con ellos. Flores, se me olvida mucho el nombre. Fernando Flores, también un tipazo ese Fernando Flores. Fue Mr. Chiapas, porque hacía mucho ejercicio, estaba bien mamey, como decimos ahorita, que bien dotado, pues. Buen hombre, amigos, todos ellos amigos míos. Era yo más chicos que ellos, pero me jalaba yo con ellos porque quería ser piloto. Y mi abuelo, si quieres ser piloto, mejor te pega un balazo y no te vayas a morir en el avión. Y escondidas andaba yo con ellos, me invitaban pues a Macuspana, a Yajalón, inclusive a Tuzla, pero regresamos, le digo, porque si me van, ¿sabes? Mi abuelo que anda por ahí me va a colgar de un palo ahí en la orilla del río, ya vas a ver. Si hablamos de medios de comunicación, tenemos a un costado de la cabecera municipal la carretera fluvial que ya había mencionado, en el imponente río Tulijá, que en su lengua materna chol, si no me equivoco, significa conejo de agua, por las cascadas que se forman en él. Sí. Este fue el primer medio de transporte que existió aquí en Salto de Agua,
pues entraban barcos, surtían y llevaban despensa a diferentes lugares que conectan con el río. Conoció o supo de la existencia de algunos barcos y tenían algún nombre dichas embarcaciones. Sí, precisamente hay un barco que se llamaba el Armandito, después le pusieron el nuevo Armandito porque pusieron de don Luis Lezama, papá de unos amigos míos, que hoy saludé a uno de ellos, que es de mi edad. Paco le decimos aquí, Paco Lezama. Había otro que le decían el Cachilán, el Puscatán, que el Puscatán es el nombre del río de Macuspana, sí, que nace en Chiapas y sale por acá atrás. El Puscatán, el Halcón, y bueno, no me acuerdo de todos los nombres, pero sí llegaban muchos barcos. Cada semana había que el transporte y tenían una sirena que salía, empezaba a chillar. Ya salíamos los niños corriendo a ver que pasara el barco aquí en la orilla del río. A ver quién llegaba también o quién se iba cuando se iba el barco. Y venían canoas de Campeche, esas con mástil grande. Tenían bodegas porque hasta ganado se llevó de aquí a Yucatán o a Campeche para matar allá. No podían llevar más que unas 5 o 10 vacas también. Y aparte de que llevaban cerdos, sí, era lo que más que llevaban cerdos a esa zona de la península. Precisamente Yucatán ahora produce un cerdo de calidad, que creo que la productora se llama Quequén, que en maya quiere decir cerdo, y de alta calidad. El de nosotros bajó porque pues no había control del cinticercos, que era el puerco, pues el cochino. Sí, claro. Entonces muchas cosas preciosas que se han perdido porque pues llegó la etapa de la modernidad. Es más, aquí se había fábrica de gaseosa, que eran manuales, que en botellas de cristal se hacían gaseosas con gas, de naranja, de limón, que se pedía pues a México, se preparaba el jarabe aquí y se inyectaba gas y eso se exportaba hasta Yajalón y aquí a los pueblos cercanos, en arrierías, en mulada pues, y se retornaba el envase para volverlo a lavar y etiquetar y mandarlo. Era bonito, era como te dijera yo, una fábrica manual. Y después se pusieron fuentes de soda en el parque, donde vendían el agua saturada con gas y con sabores también, hasta la fecha, que le daban vuelta a una ruedona grande donde le inyectaban el gas y todo el mundo iba a checar. Y también llegó el cine, cuando el ferrocarril llegó al tendido de vía como en el 40, más o menos 48. Un cine mudo que hubo en la escuela, que ahorita es Casa de la Cultura a orilla del río. El cine de un ingeniero, no me acuerdo cómo se llamaba, un cine mudo que se puso. Ya después vinieron unos turcos o libaneses y pusieron un cine sonoro, y hay otro cine que puso don Clemente Ocaña, un señor también muy hábil para el negocio, tabasqueño. Puso otro cine, y para los dos cines había gente, porque habían dos campamentos y pues no tenía la gente dónde ir más que a los cines, y se repartía la gente en dos cines que pusieron. Ya no era mudo, ya era cine con sonoro pues. Sabemos las personas que vivimos en Salto de Agua que si somos de Salto de Agua, por ende debemos de conocer o alguna vez escuchar hablar a don Kiko, que es bien conocido por todos. Por último, me gustaría preguntarle, Salto de Agua vive por su gente, los cuales muchos se fueron por un mejor futuro, porque es difícil obtener aquí en el pueblo uno. Y también me gustaría saber por qué nunca se fue del todo. Sí se fue a estudiar, pero regresó. ¿Y por qué nunca se iría de Salto de Agua? ¿Cuál es el motivo de decidir quedarse en vez de salir por un futuro? Porque estaba yo muy metido con mi abuelo, como están mis nietos acá, y no quise dejarlo nunca, porque sí me podía ir a Villahermosa, pero no quise. Me inscribieron allá y nunca me presenté. Entonces fue que empecé a ayudarlo en el hotel, un hotelito que tenía, y en el rancho también. Y de ahí vino un grupo, porque aquí no querían venir los maestros de Tuxtla, porque era el lugar de castigo, porque estaba lejos, y había mucho paludismo, mucho calor y mucho mosco. Entonces un inspector que tuvo por acá, creo que era yucateco,
fue a Yucatán y contrató 100 maestros para toda la zona norte de Chiapas, los repartieron entre Palenque, Salto de Agua, Catazajá, Libertad, Pichucalco y toda esta zona, muchos yucatecos, y ahí vino el amor de mi vida, que se vino a quedar aquí. Mi esposa era yucateca y pues, llegó a ser fundadora de la escuela Dr. Belisario Domínguez con otros maestros de esa época. También hacían kermés y cosas para juntar para la escuela, y la gente apoyaba mucho a mi escuela. Sí, para recaudar fondos. Y pues mi esposa se quedó aquí, menos me iba yo. Por eso le tengo tanto cariño y respeto a Yucatán, respeto a todos los pueblos del mundo, pero para mí Chiapas es en el cosmos lo que es una flor al viento, es en lo infinito que llora, ríe y canta. Una poesía de don Enoc Cancino Casabonda, pues lo mejor que se ha hecho de Chiapas para mí en poesía, preciosa poesía, porque habla de tu abuela, de tu primera novia y todas esas cosas bellas que tenemos en Chiapas. En Chiapas tenemos todos los climas, caliente, húmedo estamos nosotros, poquito húmedo, un poquito más fresco, Yajalón, frío de Tumbalá, y frío y más frío San Cristóbal de las Cosas, una ciudad colonial preciosa. Chiapas de Corzo, caliente, seco. Villaflores, caliente, seco también, como el granero de Chiapas. Villaflores se produce mucho maíz, muy chambeador los de allá de Villaflores. Y la costa que produce queso y todo lo que tú quieras también. Buen café también en la parte del Tacaná, aquí en Yajalón y toda esa parte alta. Excelente café de exportación. Yo creo que es el mejor del mundo. Dicen los veracruzanos que es el mejor de allá de Veracruz. Yo creo que ahí se van dando la mano, no es que sean mejores. Uno dice que las campanas de mi pueblo salen más fuertes que las de cualquier pueblo, aunque aquella esté más grande como la de Chiapas de Corzo. Si no quieres creerlo, levántame, dice la campana grande en Chiapas de Corzo. Se hablan 11 o 12 lenguas en Chiapas. Primero es Oaxaca, con 20 y tantas, pero Oaxaca tuvo la suerte de haber tenido 2 presidentes. Uno muy chingón, que mucha gente no lo quiere, don Porfirio Díaz, que fue héroe cuando la intervención francesa, nada más que se montó en el caballo y se fue a Francia y le hicieron los honores del mundo. Y Benito Juárez, que andaba cuidando todas las historias de la patria por todas partes, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Cuba, también aprendió a ser puro, creo que hasta le echaba sus tabaquitos don Benito, pero bueno, todas esas cosas de la historia. Y es precioso. A mí, yo estoy enamorado de mi pueblo, estoy enamorado de Yucatán. Pues tengo vuelta hasta la fecha, me quedan algunos amigos ahí muy buenos. Entre ellos tengo Manuel Valladares, un gran amigo que vive en Campeche, un señorón, porque él habla mucho de la cultura maya en Campeche. Es licenciado de Derecho, es presidente de la Barra de Abogados y es mi hermano. Así me trata como él. Y otros que viven en Campeche ya murieron de apellido Zapata. Manuel Moreno Zapata, Antonio Moreno Zapata, Guacho Bersunza, así le decíamos también, cuñado de Manuel Valladares, y otros amigos que si omito, uno de Calquiní, Sergio Carrillo Sánchez, que hicieron amistad con mí, y otros yucatecos, hay unos que fueron maestros de mis hijos en la Facultad de Derecho, los hermanos Herrera Heredia. Uno fue director de la Facultad de Derecho y el otro también era catedrático. Y otros amigos que le dieron clases a mis hijos, y eso me llena de orgullo, porque ellos sí se superaron. Están trabajando aquí en su pueblo los dos, en las escuelas CECIT 16 CECIT, Arturo, que estudió Derecho, y también en la escuela preparatoria Salomón González Blanco, uno de nuestros grandes gobernadores también de la época bonita. Y todo, te digo, yo amo a Chiapas, a Yucatán, a Tabasco, a México, al mundo entero, porque el mundo es de todos, es una nave donde vamos dándole vuelta al espacio, pero muy desquiciada ahorita con esas guerras de Ucrania, de los rusos peleando allá con los ucranianos. Después mi respeto para todos ellos, pues, porque tendrán sus razones ellos. Trump, que no muy nos quiere, que también intervino en Venezuela, en muchos países tienen metida la mano por el petróleo, simplemente por el petróleo, el dinero y las cosas que a veces carecen ellos, y es fácil, así como nos quitaron la mitad del territorio en la época.
cuando vino también la intervención francesa y eso, pues hubo sus guerras y se quitaron medio territorio. Me gustaría saber qué mensaje le quiere dar usted a las nuevas generaciones que crecen aquí en el pueblo y que viven hoy en día lo que es la modernidad de Salto de Agua. Que se sientan orgullosos primero de sus padres, aunque sean muy humildes. Ahorita tienen la ventaja que les dan becas para todos, a todos, hasta los minusválidos. A mí me dan una beca de anciano también, se agradece. Y sobre todo, que se superen, porque yo veo que les quita mucho tiempo el celular. Es bonito el celular porque te enseña muchas cosas buenas, pero no todo te lo resuelve el celular. Tienes que buscar lo que te gusta a ti también. No se olviden de las bibliotecas. Las bibliotecas están ricas en tesoros de cultura y de lo que tú quieras. Ahí puedes encontrar todo. No nada más que lo marques el celular y ya te diga lo que vas a hacer. No. Hay que poner la parte que te corresponde, y la parte que te corresponde ya como profesionista tienes que compartirla también con los que vienen atrás de ti. Vienen atrás muchos niños que necesitan esas cosas que ahora se les facilita todo. Y sobre todo, que se sientan orgullosos de ser mexicanos, de ser latinoamericanos y de todo el mundo. Mi respeto para todo el mundo. Que no haya habido otra guerra, nos vamos a acabar todos. Ese es mi sentir, y que seamos humildes también, porque la humildad vale más que cualquier cosa. El dinero se compra muchas cosas, pero no se compran otros los tesoros de la sabiduría y de esas cosas. Uno te lo tienes que ganar. Claro. Los invito, si son de Salto de Agua, a regresar, si están fuera, aunque sea un par de días. Y si son turistas, de igual manera, los invito a venir a disfrutar de los diversos paisajes que el municipio les puede ofrecer, como los balnearios Poza Azul, el Corriental, al cual le cambiaron el nombre sin justificación alguna, llamado ahora Las Garzas, pero que igual sigue siendo el Corriental para los más veteranos, a Colenjá, también a las cascadas del río Tulijá. Y si quieren pasarse un momento más tranquilo en compañía de su familia, a las piscinas de Paso Naranjo, o si quieren conectar más con la naturaleza, a la Hacienda Cataratas, también a la más famosa cascada que tenemos en nuestro municipio, porque sí, es de nosotros, aunque a Palenque le duela, le pertenece a Salto de Agua, y esa cascada es Misoljá, en donde se han grabado escenas de películas de Hollywood. Y no es broma, dense a la tarea de investigar un poquito qué extracto de película se filmó en Misoljá, y los invito a escribirme en comentarios, darme su opinión. También estoy agradecido si llegaron al final de este video, de esta entrevista y homenaje a la trayectoria de don Jorge, don Kiko para los amigos, el cronista que permanece y permanecerá en la eternidad de su amado Salto de Agua, y que también tengo la fortuna de ser su nieto, pues él me ha enseñado a amar a mi pueblo querido, que merece un futuro próspero, porque nos tienen olvidados y los expresidentes no han hecho nada más que el bien propio. No se acuerdan del bien común. Queremos un Salto de Agua próspero con un mejor futuro, no para mí, no para él, sino para todas las nuevas generaciones que están creciendo aquí, que aprendan a amar a su pueblo, sus tradiciones y su cultura, tanto como lo ama mi abuelo Kiko y tanto como le estoy aprendiendo a amar yo también. Reitero las gracias a él por darme un poco de su tiempo, y a ustedes igual por ver. No se olviden de compartir este video, seguir la voz y seguirme para que pueda seguir creciendo, creando más contenido sobre Salto de Agua, porque si nosotros no lo hacemos, el gobierno no va a actuar. Difundamos la voz y que Salto de Agua sea escuchado. Nosotros somos el pueblo que quiere trabajar para las nuevas generaciones. Gracias por ver y que tengan una linda mañana, tarde o noche.